Tras la devastación del diluvio, la tierra emergió con un rostro cambiado. Las aguas que habían cubierto los montes más altos se retiraron lentamente, dejando tras de sí llanuras fértiles y valles modelados por la fuerza del agua. Sin embargo, la memoria del juicio divino permanecía viva entre los hombres, como un eco constante que recorría los asentamientos incipientes. La historia de Noé y su familia se contaba de generación en generación, recordando que la supervivencia dependía tanto de la obediencia como de la prudencia. En esta nueva era, los hombres se dispersaban siguiendo los cursos de los ríos y las rutas que habían resistido la inundación, buscando tierras donde pudieran reconstruir sus vidas y asegurar su futuro. Entre estas tribus, una se estableció en la llanura de Sinar. Su ubicación era estratégica, en tierras bajas, abundancia de arcilla y limo, y cercanía a los cursos de agua que permitían la agricultura y el comercio. Aquí, los descendientes de Noé comenzaron a hablar un idioma común, un lenguaje compartido que facilitaba la cooperación y la organización de sus actividades diarias. Esta unidad lingüística se convirtió en la base de su poder, pues permitió que los hombres se comunicaran con precisión y compartieran conocimientos, habilidades y tradiciones. En este contexto surgió la idea de construir una torre que tocara el cielo. No era solo un edificio, sino un símbolo de unidad y poder. La ambición de los hombres no se limitaba a la supervivencia ni al simple confort. Buscaban trascender, dejar un legado que resistiera el tiempo. La construcción de la torre representaba un desafío tanto físico como espiritual, pues implicaba alcanzar alturas inimaginables y, en cierto sentido, retar la autoridad divina. Los relatos antiguos señalan que los hombres querían hacer un nombre para sí mismos, para que su grandeza no se perdiera en la memoria de las generaciones futuras. La organización de la construcción reflejaba un nivel avanzado de planificación y jerarquía. Los líderes designaban tareas específicas, unos moldeaban ladrillos, otros los cocían en hornos, y los más fuertes transportaban y colocaban los materiales en la estructura. Cada ladrillo estaba hecho de arcilla cocida, un proceso que requería tiempo, paciencia y conocimiento del fuego. La arcilla se mezclaba con asfalto, una técnica que aseguraba la cohesión de la torre y que evidenciaba un conocimiento profundo de materiales de construcción. Cada nivel de la torre era más que una plataforma física, era un símbolo de la aspiración humana y de la ambición de elevarse por encima de la condición terrenal. Los constructores no solo trabajaban con materiales, sino también con rituales y ceremonias que acompañaban la edificación. Cada jornada comenzaba con cantos y oraciones, no necesariamente dirigidas a Dios, pero sí con un sentido de sacralidad. Los ancianos bendecían los ladrillos y los colocaban con cuidado, recordando a los trabajadores que su obra tenía un propósito que trascendía lo material. Esta mezcla de labor física y espiritual mostraba que, incluso en su desafío, los hombres reconocían la existencia de un orden superior, aunque intentaban dominarlo a través de la ingeniería y la unidad colectiva. La psicología de la ambición estaba presente en cada decisión. Algunos hombres actuaban movidos por la esperanza de prosperar, otros por la fama y el prestigio, y algunos por un orgullo que rozaba la rebeldía. La cooperación era esencial, pero también surgían tensiones. Los debates sobre la altura de la torre, la distribución de recursos y la autoridad sobre los trabajadores eran frecuentes. Estos conflictos reflejaban la fragilidad de la unidad humana, que dependía tanto de la comunicación como de la humildad. Cada elección, desde la colocación de un ladrillo hasta la asignación de tareas, representaba un riesgo moral en seguir avanzando juntos o permitir que el orgullo destruyera
la armonía. Según los textos sagrados, Dios descendió para observar la ciudad y la torre. Su intervención fue una manifestación de vigilancia y juicio, pero también de misericordia preventiva. La unidad humana, sin la guía de la humildad y la obediencia, podía convertirse en desafío y peligro. La narrativa bíblica sugiere que la confusión de lenguas y la dispersión de los pueblos no fueron castigos arbitrarios, sino medidas destinadas a preservar el equilibrio entre la ambición humana y el orden divino. Esta interpretación teológica resalta que la grandeza y la cooperación, cuando se acompañan de soberbia, pueden llevar a la destrucción, mientras que la humildad y el respeto por los límites establecidos permiten que la humanidad prospere. El impacto de la torre no se limitó a su construcción física, representaba un proyecto cultural y social de gran envergadura. Las tribus reunidas compartían conocimientos técnicos, agrícolas y administrativos. Se desarrollaron jerarquías complejas, con líderes, artesanos y obreros trabajando en coordinación. Este nivel de organización no tenía precedente y evidencia que los hombres estaban dispuestos a colaborar intensamente para alcanzar un objetivo común. La torre simbolizaba, en cierto sentido, la posibilidad de unificar a la humanidad bajo un propósito compartido, mostrando tanto su potencial como su vulnerabilidad. Sin embargo, la ambición también sembró semillas de caos. No todos los hombres estaban de acuerdo con el proyecto. Algunos profetas y ancianos advirtieron sobre los riesgos de desafiar los límites divinos. Sus voces, aunque escuchadas por unos pocos, fueron ignoradas por la mayoría. La narrativa bíblica señala que esta división interna anticipaba la futura dispersión de los pueblos. La cooperación humana, cuando no se fundamenta en humildad y respeto, es frágil y susceptible a la ruptura. Los materiales de construcción, la planificación y la mano de obra reflejaban un conocimiento avanzado de ingeniería. Los ladrillos cocidos al horno, la mezcla con asfalto y la disposición de niveles mostraban una comprensión intuitiva de la resistencia estructural. La torre no era simplemente alta, sino diseñada para soportar su propio peso y las fuerzas de la naturaleza. Este nivel de sofisticación sugiere que los hombres de Sainar habían heredado conocimientos antiguos y que su capacidad técnica era notable para su tiempo. El capítulo también analiza el simbolismo de la torre. Cada nivel representaba una aspiración, cada ladrillo un esfuerzo humano, y cada día de trabajo una prueba de perseverancia. La torre se convirtió en un espejo de la condición humana, una mezcla de ingenio, ambición, orgullo y esperanza. Los relatos indican que, incluso mientras construían, los hombres sentían que estaban tocando algo más grande que ellos mismos, que participaban en un proyecto que los conectaba con lo divino, aunque de manera indirecta. La alimentación, los descansos, las relaciones entre obreros y líderes, y las festividades que acompañaban la construcción, son reconstruidas a partir de textos históricos y arqueológicos. Los trabajadores no eran simples ejecutores de órdenes, eran individuos con motivaciones, miedos y aspiraciones. Esta perspectiva humaniza la historia, mostrando que detrás de la torre hay vidas y decisiones complejas que forman parte del relato bíblico. Finalmente, la torre, aunque aún incompleta, simbolizaba tanto la grandeza como la fragilidad humana. La unidad de los hombres era extraordinaria, pero dependía de factores delicados en comunicación, respeto mutuo y conciencia de los límites impuestos por el Creador. La historia enseña que la ambición puede llevar a logros impresionantes, pero también a conflictos y dispersión, si no se equilibra con humildad. La Torre de Babel, incluso antes de su final, se convierte en un recordatorio de que la cooperación
y la grandeza humana siempre deben estar alineadas con principios éticos y espirituales. La semilla de la dispersión estaba plantada, y aunque la torre permaneciera como un testimonio físico de la ambición humana, su legado más importante sería cultural y espiritual. Los hombres aprendieron, aunque de manera incompleta, que la grandeza no reside únicamente en la altura alcanzada o en la unidad visible, sino en la forma en que se ejerce la cooperación, se reconoce la autoridad divina y se mantiene la armonía entre las personas. A través de este relato, se establece el marco para los capítulos posteriores a la unidad y la ambición humana, la intervención divina y la dispersión que daría origen a la diversidad cultural y lingüística del mundo. La historia de la torre que quiso tocar el cielo no es solo un relato del pasado, sino una advertencia y una enseñanza que sigue resonando a lo largo de la historia de la humanidad. La torre seguía creciendo día tras día, bajo el sol ardiente de la llanura de Sinar. Miles de hombres y mujeres trabajaban en una coreografía casi perfecta. Las filas de trabajadores parecían interminables. Unos moldeaban la arcilla, otros cosían los ladrillos, y grupos enteros transportaban materiales sobre sus espaldas o en carretas tiradas por bueyes. Cada golpe de martillo, cada ladrillo colocado, resonaba como el latido de una civilización que creía haber encontrado su propósito. La torre era el centro de todo en símbolo de unidad, de esperanza y de poder. Nadie cuestionaba su importancia. Todos, desde los más jóvenes hasta los ancianos, hablaban de ella con orgullo. Era la obra de la humanidad entera, el emblema de su grandeza. Los cronistas antiguos afirman que la construcción no solo era una hazaña técnica, sino un acto de comunión. El idioma único que compartían permitía que los pueblos se entendieran sin esfuerzo, y esa comprensión mutua era su fuerza. Los líderes de Sennar entendieron pronto que aquella unidad era un recurso más valioso que el asfalto o la arcilla. Bajo su mando, organizaron turnos de trabajo, horarios de descanso y un sistema de distribución de alimentos y materiales que mantenía la torre en crecimiento constante. En poco tiempo, la base de la estructura se convirtió en una pequeña ciudad. Casas, talleres y almacenes rodeaban la obra. Las familias vivían cerca del proyecto, y su vida cotidiana giraba en torno a él en los días de fiesta. Los habitantes de Sinar se reunían para contemplar la torre. Los niños señalaban hacia las alturas, los ancianos narraban su progreso, y los sacerdotes ofrecían plegarias para que el proyecto continuara sin contratiempos. Sin embargo, esas plegarias no eran dirigidas al Dios del cielo. Con el paso del tiempo, los hombres comenzaron a rendir culto a su propia creación. La torre se convirtió en un ídolo silencioso, una representación de la fuerza y la sabiduría humana. Los líderes, embriagados por el éxito, empezaron a creer que no necesitaban intervención divina para prosperar. Así nació el orgullo colectivo que, lentamente, comenzó a separarlos del propósito original de su existencia. El documental analiza este punto como un giro crucial en la historia humana. La unidad, que había sido bendición, se transformaba en amenaza. La comunicación perfecta, que permitía el trabajo conjunto, también hacía posible que las ideas de soberbia y autoglorificación se difundieran sin obstáculos. La humanidad, por primera vez, desde el diluvio, comenzaba a sentirse invencible. Se consideraban herederos del conocimiento de los antiguos, dueños de su destino, capaces de alcanzar las estrellas con sus propias manos. Los relatos antiguos describen con detalle cómo los líderes comenzaron a imponer una visión de grandeza absoluta. El proyecto de la torre dejó de ser una obra colectiva y pasó a ser una empresa de dominio. Hagamos una torre que toque el cielo, proclamaban,
para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquella frase, aparentemente inocente, escondía un miedo profundo, el miedo a la dispersión, a la pérdida de poder, a la separación. Temían que, si los pueblos se alejaban, la fuerza común se disolvería, y con ella, su autoridad. La torre, entonces, no era solo un monumento de piedra, sino un instrumento político. Las jerarquías sociales se endurecieron. Los constructores comenzaron a ser clasificados según su fuerza y habilidad. Los más hábiles recibían recompensas. Los débiles eran relegados a las tareas más duras. Los líderes crearon normas estrictas y castigos severos para mantener el orden. La ambición se transformó en exigencia y la cooperación en obediencia. Los trabajadores, aunque aún creían en la grandeza de su empresa, empezaban a sentir el peso del poder sobre sus hombros. Algunos susurraban en las noches, temiendo que aquella torre trajera consecuencias. El documental muestra cómo la tensión espiritual crecía junto con la estructura física. Los ancianos recordaban las historias del diluvio y advertían que el orgullo había sido la causa de la destrucción del mundo anterior. Pero los líderes los desestimaban. Decían que los tiempos habían cambiado, que los hombres habían aprendido a dominar la naturaleza y que ya no había necesidad de temer. El poder de la palabra única era su mayor arma. Nadie podía contradecirlos, porque todos compartían la misma lengua, el mismo pensamiento, la misma visión. La uniformidad, que parecía una bendición, se había convertido en una prisión invisible. Mientras tanto, la torre alcanzaba alturas que desafiaban la comprensión. Los obreros que trabajaban en los niveles superiores podían ver más allá de los límites de Sennar. Desde las alturas, los ríos parecían serpientes de plata, y los campos, mantos verdes, que se extendían hasta el horizonte. Aquella visión alimentaba aún más la arrogancia de los constructores. Decían: admiren cómo se ve el mundo desde aquí. Si llegamos un poco más alto, veremos los cielos, tocaremos las moradas de los dioses. Estas palabras, registradas en antiguas tablillas, muestran que la torre no era solo un desafío físico, sino una declaración espiritual. El hombre creía poder alcanzar el reino divino por sus propios medios. Sin embargo, no todos compartían esa visión. Algunos grupos comenzaron a dudar. ¿Y si el Señor no desea que subamos tan alto?, preguntaban. ¿Y si nuestra obra es una ofensa? Los líderes los silenciaban. El Señor está lejos, respondían. Nosotros estamos aquí, sobre la tierra que Él nos dejó. Si quiso destruir el mundo una vez, fue por la maldad de los hombres. Pero nosotros somos diferentes. Hemos aprendido. Estas palabras, llenas de falsa confianza, resonaban en los corazones de los constructores como justificación de su orgullo. El documental analiza este momento como la cúspide de la arrogancia humana. La humanidad, unida en un solo idioma, había alcanzado un poder que no comprendía. La unidad sin propósito moral, explican los teólogos, se convierte en corrupción del alma. La cooperación sin humildad se transforma en herramienta de destrucción. Dios observaba desde los cielos y veía que el hombre, una vez más, se encaminaba hacia el mismo error que antes había traído el diluvio. La historia se repetía, pero esta vez la lección sería diferente. La torre seguía elevándose. Las noches se iluminaban con antorchas que ardían en lo alto, marcando el progreso de la obra. Los trabajadores cantaban mientras colocaban los ladrillos, y los supervisores, orgullosos, registraban los avances. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Los registros arqueológicos y las interpretaciones bíblicas sugieren que la armonía del grupo comenzó a fracturarse lentamente. Incluso
antes de la intervención divina. Los hombres, agotados, comenzaron a discutir por pequeños detalles. La fatiga alimentó el resentimiento y la grandeza se volvió opresión. Las familias que antes reían al pie de la torre ahora discutían por los turnos de trabajo. Los obreros cuestionaban las órdenes de los supervisores. Los líderes, temerosos de perder el control, aumentaron las sanciones. La unidad empezaba a resquebrajarse, aunque aún nadie comprendía que aquello era el preludio de un cambio más profundo. El documental presenta testimonios imaginados, basados en fuentes antiguas, reconstruyendo las voces de aquellos que vivieron ese momento, cuando la torre llegó a su sexta gran terraza. Ya no era motivo de gozo, sino de cansancio. Los hombres trabajaban sin descanso, pero no comprendían por qué. Los ancianos que hablaban de prudencia fueron apartados, y los jóvenes, embriagados de orgullo, decían que pronto llegaríamos a las puertas del cielo. En ese ambiente de tensión, las señales comenzaron a manifestarse. Los vientos se volvieron impredecibles, tormentas repentinas azotaban la llanura. Los obreros se herían con mayor frecuencia. Algunos decían que los dioses estaban molestos, pero los líderes desestimaban tales advertencias. Son coincidencias, decía. Nada puede detenernos. Pero el desorden se extendía como un rumor. Los trabajadores comenzaban a confundir las órdenes, a repetir palabras de manera extraña, a olvidar instrucciones simples. El documental propone una interpretación simbólica. Antes de que las lenguas se confundieran de manera definitiva, el caos comenzó como una disonancia interior. Los hombres, aunque hablaban el mismo idioma, ya no se entendían del todo. Los corazones se dividían. El orgullo, que había sido el cemento de la unidad, comenzaba a desmoronarse. En este punto, la narración bíblica se vuelve más intensa. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. El verbo descendió no implica limitación divina, sino atención directa. Dios observó no solo la estructura física, sino el corazón de los hombres. Vio su orgullo, su deseo de independizarse de lo sagrado, su ilusión de alcanzar el cielo por sus propios medios, y dijo: He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y nada les será imposible. Ahora, los teólogos interpretan esta frase como una observación profunda sobre la naturaleza humana. Cuando los hombres se unen en propósitos sin límites morales, pueden lograr cualquier cosa, incluso aquello que destruye su propia esencia. La intervención divina, por tanto, no fue un castigo, sino una corrección necesaria. El Señor no destruyó la torre de inmediato. Esperó, observó, permitió que la obra llegara a un punto en el que los hombres pudieran ver el vacío de su ambición. Los últimos días antes de la confusión fueron extraños. Los trabajadores notaban que ya no entendían completamente las órdenes. Las palabras sonaban familiares, pero su significado parecía cambiar. Tráeme los ladrillos, decía un capataz. Y el obrero traía agua. Súbelos a la cima, y los dejaba en el suelo. La confusión aumentaba. Los gritos reemplazaron a las instrucciones, y el caos se apoderó de la obra. Nadie sabía lo que ocurría. El documental narra este proceso como una secuencia de ruptura colectiva. La armonía perfecta se disolvía ante los ojos de los hombres. Las voces, que antes formaban un solo canto, se convertían en ruido. Los obreros comenzaron a separarse, buscando a quienes aún pudieran entenderlos. En cuestión de días, los grupos se fragmentaron. Cada pequeño grupo hablaba su propia lengua, y los demás les parecían extraños. La comunicación, que había sido su fuerza, desapareció. La torre quedó en silencio.
Los líderes intentaron restablecer el orden, pero era imposible. Las órdenes se perdían entre los sonidos confusos. Nadie sabía quién debía hacer qué. Los materiales se amontonaban, las herramientas quedaban tiradas, y los obreros comenzaron a abandonar el lugar. Algunos regresaron a sus hogares, otros se internaron en tierras lejanas, buscando comunidades donde pudieran ser comprendidos. La dispersión había comenzado. El capítulo concluye mostrando la magnitud simbólica del momento. El hombre, que había querido alcanzar el cielo, fue devuelto a la tierra. La torre permaneció como un esqueleto inacabado, un monumento silencioso a la ambición humana. Dios no la destruyó completamente. Permitió que quedara como testimonio. La confusión de lenguas no fue una maldición, sino una nueva oportunidad. En su diversidad, los pueblos aprenderían de nuevo a buscar la verdad, no en la altura de las torres, sino en la profundidad del alma. El amanecer sobre la llanura de Sinar fue distinto a cualquier otro, donde antes se oían los cantos de los obreros y el sonido rítmico de los martillos. Ahora reinaba un silencio desconcertante. La torre, majestuosa pero incompleta, se alzaba en medio de una quietud pesada. Los grupos de hombres, que antes trabajaban como un solo cuerpo, se encontraban dispersos por el terreno, confundidos, hablando entre sí, sin entenderse. Las voces se elevaban, pero ninguna respuesta tenía sentido. Las palabras, que antes fluían con claridad, se habían convertido en sonidos extraños. Cada grupo creía que los demás habían enloquecido. Durante los primeros días, la confusión fue total. Los líderes intentaban organizar de nuevo a los trabajadores, pero sus órdenes eran incomprendidas. Los gestos reemplazaron las palabras, los gritos se multiplicaron, y pronto la frustración se transformó en miedo. Los hombres ya no sabían a quién obedecer, ni qué construir. La torre, símbolo de unidad, se convirtió en una ruina viva del desorden. Nadie sabía cómo continuar la obra. Nadie podía traducir lo que los otros decían. Lo que había comenzado como un proyecto común se desmoronaba ante sus ojos. No por la fuerza de la naturaleza ni por el paso del tiempo, sino por la confusión de la lengua, la ruptura de la comunicación. Las familias comenzaron a reunirse según las voces que entendían. Los padres llamaban a sus hijos con palabras que solo ellos comprendían. Los amigos se buscaban por el sonido familiar de su idioma. Grupos enteros se separaban de los demás, formando pequeños núcleos. En la medida en que reconocían quién hablaba su lengua, se aferraban a esos pocos con desesperación, como náufragos en medio de un mar de ruido. Los textos antiguos describen este momento como un punto de inflexión en la historia humana. La confusión de lenguas no fue un caos sin propósito, sino un acto de restauración. El Señor había observado que la humanidad, en su unidad absoluta, había perdido el sentido del equilibrio y de la obediencia. Habían convertido su comunión en arrogancia, su cooperación en desafío. Por eso, en su sabiduría, dividió sus lenguas, no para destruirlos, sino para preservarlos. La diversidad se convirtió en el nuevo orden de la humanidad.